El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan nos narra un diálogo de Jesús, conocido en la teología como el discurso del pan de vida, aunque no es propiamente un discurso, es un diálogo con la gente que está cerca de él, con los que habían atravesado al otro lado del lago para escucharle, y sobre todo con sus discípulos. Un discurso que consta de 7 pequeños fragmentos en los que Jesús va interpretando algo. Por un lado, la actitud de Dios frente a los hombres, y por otro lado, la actitud de los hombres frente a Dios. Ese Dios que alimenta con su amor y de qué manera el hombre se deja alimentar, acepta el pan del amor que Dios le da. En este texto también hay que ubicarlo en su contexto, es decir, el momento en el que surge. Surge este diálogo de Jesús con la gente luego del pasaje de la multiplicación de los panes, que recordarán ustedes, lo analizamos también. Jesús viene, mira a la gente que está con hambre después de haber dado su sermón, y al verles a ellos hambrientos, mueve el corazón de la gente, multiplica el pan y dice textualmente ese evangelio, y de hoy lo repite, que comieron pan lo que quisieron hasta saciarse. En ese acontecimiento sucede esto. Son aspectos importantes reconocerlos, porque allí podemos entender la actitud de la gente y la actitud de Jesús. Primero, la gente vino, comió el pan, se sació y se fue del lado de Jesús. Es una actitud que el hombre tiene. Buscamos a Dios, como suelo decirles, cuando estamos con los dolorosos, cuando estamos sufridos, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando estamos en un problema, o cuando ya nos hemos estrellado con la vida y hemos tocado fondo.
Ya no hay a dónde más ir, si ya llegamos al piso, ¿y a dónde más? No. Y allí le buscamos a Dios. Saciamos, solucionamos ese problema y después volvemos a lo mismo. Nos alejamos del Señor. Por eso es que ellos cuando vuelven le quieren encontrar en el mismo lugar, en las mismas circunstancias. Y cuando no lo encuentran, ahí van al otro lado. A diferencia del grupo de los discípulos verdaderos, que ojalá nosotros pertenezcamos a ese grupo, que cuando nos encontramos con Dios, ya no nos bajamos de la barca y cruzamos al otro lado de la vida. Cruzamos del lado de la oscuridad al lado de la luz, cruzamos del lado de la mentira al lado de la verdad, de una vida sin sentido a una existencia que sí tiene sentido en este mundo. La gente llega y encuentra que no está, vadean un poco el lago, se van al otro lado y le preguntan, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Claro, si ellos se habían alejado. Si ellos se habían alejado. Qué triste es eso cuando a veces en la vida de las personas, recuerdo exactamente las palabras de un hombre bastante mayor a mí, eso quiere decir que estaba viejito, ¿no? Porque el cura también ya no es ningún guambra. Pero él me decía, ay padre, dice, las vueltas que da la vida. Si yo era monaguillo, oiga, cuando era niño. Después andaba en los grupos juveniles ahí que había en María Auxiliadora. Y después, yo no sé, Dios me bendijo con un poco de dinero y a la vez esa bendición yo no la supe utilizar y empecé a dedicarme a la barata, padre. Miramos lo bien que estábamos allí y lo mal que estamos luego al alejarnos del Señor. Y tal vez es la experiencia de muchos de ustedes, en su casa, en su hogar, y de muchos de nosotros. Perdón por excluirme, quería hablar de los hogares, por eso dije de muchos de ustedes. Pero ya en la vida cristiana todos experimentamos eso. Creo que también los sacerdotes hay momentos en que tenemos sublimes de la Eucaristía, cuando estamos recién ordenaditos, guambras. A mí no me ha pasado todavía y que nunca me pase, que Dios me cuide, esa emoción de celebrar cada Eucaristía. Pero también sé que hay momentos de cansancio, ¿no? Eso sí hay en la vida. Y sé que hay algunos que a veces se desaniman de pronto. Si hay algún hermano que me esté escuchando, yo siempre digo, si Dios me pide hablar, por algo será. Tal vez tú estás necesitando esta palabra de otro hermano, menor o mayor a ti, como para decirte, también de pronto a ti te pasó eso. Que nos bajamos un rato de la barca y por eso no lo encontramos al Maestro en nuestra vida. No encontramos la alegría, la paz, la ilusión que Él nos dio y empezamos a sufrir de nuevo el hambre. Pero sobre todo nos pasa como este caso de este amigo que les decía, porque nos enfocamos tanto en la búsqueda del pan material, es decir, de sobrellevar las necesidades básicas del alimento, del vestuario, de la casita, del trabajo, del carrito. Y nos vamos olvidando que el ser humano no es solo fruto de lo material, no solo debemos llenar lo material en nuestra vida. Y el mismo Jesús les dice hoy a los discípulos, en son de reclamo, ustedes me buscaban porque comieron pan hasta saciarse. Si Jesús fuera grosero y torpe como el padre Marcelo, que no lo es, y ojalá un día yo le imite un poco más a él, dijera, ustedes comieron gratis tanto y por eso me buscan. No por cariño a mí. Pero Jesús es buena gente, no como yo. Comieron hasta saciarse, llenaron la barriga y se fueron. Solucionaste el problema y te fuiste. Se te arregló el negocio y te marchaste. Dejaste de pelear en la casa, te levantaste un poquito del pecado y me abandonaste. Por eso me estás buscando. Y Jesús diferencia tan claramente hoy. Me buscan para saciar el hambre, pero no me buscan por un verdadero milagro, porque el milagro de Dios va más allá. Jesús pretendía tocar el corazón de esas personas y cambiarles para que ellos siempre se queden con Jesús y ya no vuelvan a sentir el hambre del alma, que a veces es la que es imposible saciar. Y por eso les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. No trabajen por ese alimento que se acaba.
Trabajen más bien por ese pan que les da la vida eterna. Claro, a este amigo que hacía relación y que me sirve, si me estás oyendo, no estoy diciendo a nadie que eras vos, verás. Además creo que te diste cuenta a tiempo. Trabajaste tanto y trabajamos tanto a veces por lo material y nos olvidamos de lo espiritual. Y nos está pasando eso. Vivimos para las cosas buenas, no estoy diciendo malas, pero que nos distancian y nos distraen de Dios. Y hay unos, tal vez es el caso de algunos, que ni siquiera es para las cosas buenas. Trabajamos para el vicio, no hay para la leche, pero sí hay para el tabaquito, sí hay para el traguito, sí hay para la droga, sí hay para el cabaret. Que hay que ser claros en lo que el Señor nos dice. Trabajamos tanto para perder nuestra vida. Por eso no trabajen solo por ese pan, trabajen por el pan que les da el Hijo del Hombre. Es fuerte la reprensión a Jesús. Tanto de Jesús, perdón, no a Jesús, la reprensión de Jesús. Tanto que a partir de aquí los discípulos y los que le seguían a Jesús, tantos, y que iban sin friambre, seguros de que el maestro les iba a dar de comer gratis, empiezan a irse. Jesús se va quedando solo. Aquí empieza, por así decir, la caída de la popularidad de Jesús. Pero no como cae la popularidad de nuestros gobernantes, por malos negocios, por robos, por incumplimiento de las promesas, por corrupción, no por eso. Empieza a caer la popularidad de Jesús porque Jesús ya no solo les hace entender que está para solucionarles el problema, no está para que ellos vayan y le digan dame esto y vayan recibiendo lo que les dio y ya, sino está para decirles lo que tienen que hacer para cambiar su vida. Eso ya no les gusta y se van yendo, se alejan, tanto que Jesús se quedará solo con sus discípulos. Hay mucha gente que le abandona al Señor y hoy también. A veces pensamos que ser cristianos es fácil, que ser católicos es fácil. Y es lindo mientras Jesús no nos toque las fibras de nuestro corazón, mientras Dios no nos cuestione. Por eso es que a veces los sacerdotes somos bien chéveres cuando decimos solo lo que les gusta oír. Pero el momento en que el padre le dice alguna cosita dura, entonces ahí se enojan con el curita, con la iglesia y con Dios. En el fondo se están enojando con la imposibilidad de aceptar este proyecto de Dios que nos ofrece una nueva vida, que nos invita a la fidelidad al Evangelio y a Cristo Jesús. Los discípulos, la gente que estaba allí, le dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudar en esta obra entonces? Y Jesús les dice clarito, clarito. La obra de Dios consiste en que ustedes se salven, consiste en que ustedes crean. ¿Qué hacer? Dos cosas le está diciendo el maestro: buscar a Dios y creerle a Él. El Evangelio de hoy termina diciendo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a Dios siempre, no nos separemos de Él. Pero es que Padre, me equivoqué, no importa, levántate y vuelve. Pero es que Padre, a mí mismo ya me da vergüenza, me confieso ya 5 años los mismos pecados con usted. Así es, ya me sé de memoria. Ya viéndote me da ganas de decir, ya anda, ya sé. Pero no vienes por el cura. Vienes porque estás buscando a Dios. Estás buscando a Dios. Y si lo sigues haciendo con entereza, con firmeza, con constancia, Dios está allí, Dios no se ha ido, sino que está al otro lado de la orilla de tu vida. Si lo estás buscando en la oscuridad, no lo vas a encontrar porque Él es luz. Si lo sigues buscando en el medio de la gente vacía, que solamente se aprovecha del ser humano sin respetar su dignidad, no lo vas a encontrar, porque Dios respeta a cada uno de sus hijos, porque es su obra maravillosa. Si le estás buscando en el odio, no lo vas a encontrar.
Dios es amor. Tienes que ir al otro lado, dejar la vida de pecado y buscarlo en la gracia. ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto que no va a ser fácil. Pero si buscas a Dios y crees en Él, ten la certeza que el Señor te va a llenar. Ya no la barriga, que esa también nos la llena. ¿Acaso el trabajo, las oportunidades que tenemos no son un regalo de Dios? El hecho de que hoy hayamos podido comer, que tengamos una ropa para abrigar nuestro frío de agosto, quiere decir que Dios se está preocupando por nosotros. Pero no le busquemos por eso, busquémosle por el único milagro que realmente queremos y solo Dios lo puede hacer: transformar nuestra vida, hacernos seres humanos mejores. Hoy es el día en que debemos decirlo: Señor, danos siempre de ese pan, como lo dijeron. Señor, danos siempre de tu amor. Señor, danos siempre tu perdón. Danos siempre tu alegría. Danos, Señor, tu misericordia, para que cuando sintamos hambre no vayamos a llenarnos con la basura, para que cuando tengamos sed no bebamos el veneno que nos mata, sino con tu amor y tu misericordia renovemos el compromiso de seguir viviendo, de ser mejores. Dígale al Señor con fe, en esa hambre que usted tiene de su mente, de su corazón, de su vida, de su familia. Dígale: Señor, danos siempre de tu pan, porque tú eres el pan de la vida. Que así sea. Amén.